¿Alguna vez te has preguntado por qué tu camioneta moderna necesita reparaciones mayores después de 150.000 millas, mientras que una pickup vieja de 1975 sigue cargando madera con $500,000 en el odómetro? ¿Y si te dijera que hubo una época en la que los motores de las camionetas eran tan resistentes que podían sobrevivir a sus dueños y a los hijos de sus dueños? Hoy veremos 10 camionetas vintage con motores tan a prueba de balas, tan ridículamente sobredimensionados, que se ganaron un estatus legendario entre cualquiera que alguna vez haya tomado una llave inglesa. Número 10, 1965 Dodge Power Wagon con el Flathead 6230. Imagina esto, la Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y Dodge toma su camión militar y lo vende a civiles. Un movimiento brillante. No solo le cambiaron la pintura. Mantuvieron el mismo Flathead de 6 cilindros y 230 pulgadas cúbicas, capaz de sobrevivir desde playas del Pacífico hasta inviernos europeos. No era cualquier motor, daba 102 HP y 190 lb-ft de torque y estaba diseñado para funcionar con casi cualquier combustible, gasolina, queroseno e incluso alcohol. El ejército lo llamaba multifuel, los granjeros, funciona con lo que haya. Su relación de compresión de 6.7:1 reducía estrés, roturas y hacía que estos motores no se detuvieran jamás. Un granjero en Nebraska lo usó 40 años con una mezcla accidental de gasolina y diésel. El motor ni se inmutó. El bloque era tan robusto que pesaba casi lo mismo que un V8 moderno, hierro por todos lados, cojinetes enormes y un cigüeñal digno de ancla. Los ingenieros prácticamente dijeron, ¿y si hacemos un motor que sobreviva a una guerra nuclear? Y lo lograron. Estos camiones siguieron en uso hasta bien entrados los 80 porque los motores simplemente no morían. Podías ver agujeros de óxido, asientos remendados con cinta, pero ese Flathead seguía sonando como nuevo. Incluso hoy, encontrar un Power Wagon con el motor reventado es tan raro como ver un unicornio en tu patio. Número 9. 1997 Nissan R-Body con los motores Z24 y K24E. A mediados de los 80, mientras los fabricantes americanos lidiaban con regulaciones y sacaban motores tan débiles como hámsters asmáticos, Nissan lanzó silenciosamente uno de los camiones pequeños más indestructibles jamás hechos, el R-Body. El motor 2.4L Z24i, luego reemplazado por el K24E, era prácticamente inmortal. Estas pickups superaban las 300.000 millas sin reconstrucción. En Centroamérica y Medio Oriente todavía las usan diario, cargando desde sandías hasta bloques de concreto. La clave estaba en la simplicidad, árbol de leva sencillo, 2 válvulas por cilindro, cadena de tiempo. Nada sofisticado, nada turbo, solo mecánica pura. Producían 106 HP al inicio y hasta 134 al final, pero la potencia nunca fue el punto. El punto era que encendían todos los días durante décadas. La parte baja del motor estaba tan sobreingeniada que se volvió popular entre driftes, les metían turbos para sacar más de 300 HP, reventaban el limitador todo el día. Y los internos originales aguantaban. Intenta eso con un motor moderno y estarás comprando bloque nuevo. La inyección era tan simple que cualquier mecánico podía diagnosticarla con un multímetro. Un dueño en Oregón registró 547.000 millas en su R-Body 91, motor y transmisión originales. Su secreto, cambios de aceite cada 3.000 millas. Nada más. Parecía salida de un derby de demolición, pero seguía arrancando. Cuando la vendió, el nuevo dueño le sacó otras 100.000 millas. Hasta que un árbol cayó sobre ella. El motor todavía funcionaba camino al depósito. Eso no es fiabilidad. Es un pacto con el diablo. Número 8, 1952 Ford F-Series con el Flathead V8. Es 1948. Estados Unidos está en pleno boom, veteranos regresan, abren negocios, construyen casas. Necesitan camionetas reales. Ford cumple con la F-Series y su ya famoso Flathead V8, refinado desde 1932.
Este V8 de 239 pulgadas cúbicas producía unos 100 HP y 180 lb-ft de torque. No parece mucho, pero era prácticamente indestructible. Se llamaba flathead porque la cabeza era plana y las válvulas estaban en el bloque. El flujo de aire era terrible, pero la simplicidad, perfecta. Sin balancines, sin sellos delicados, solo hierro sólido que funcionaba para siempre con mantenimiento básico. El sistema de enfriamiento era enorme. Ford sabía que estas camionetas vivirían sobrecargadas y maltratadas, así que les puso un radiador gigantesco y una bomba de agua capaz de vaciar una piscina. Resultado, el Flathead siempre se mantenía frío. Un ranchero en Texas manejó su F1 del 49 durante 3 años con una cabeza agrietada. 3 años. Consumía coolant como marinero en cantina, pero jamás se apagó, solo rellenaba cada mañana y seguía su día. La parte baja del motor era un banco acorazado. Cojinetes enormes, un cigüeñal digno de Thor. Cuando por fin se desgastaban, después de más de 200.000 millas de abuso, solo los rectificabas, ponías pistones nuevos y listo, otras 200.000 millas. Algunos siguen rodando con el bloque original de 1948. Número 7, 1963, 1990 Chevrolet /GMC con el 292 en línea. Todos hablan del Small Block V8, pero el verdadero héroe oculto era el 6 en línea 292, el amigo confiable que siempre te ayuda a mudarte y nunca se queja. GM lo construyó para una sola cosa: trabajar como mula sin romperse. Con unos 170 HP y 275 lb-ft, sus cifras no impresionaban, pero el torque a bajas revoluciones era brutal, perfecto para arrancar árboles, cargar heno o subir cuestas con la caja llena de concreto. Era un motor hecho para trabajo pesado, bielas grandes, cojinetes enormes, bloque grueso. Los ingenieros básicamente dijeron, ¿y si hacemos un diésel que funcione con gasolina? Y así nació un motor que se reía de las 300.000 millas. Hay casos de más de 500.000 en camiones de reparto que pasaban horas en ralentí y vivían la peor vida posible para un motor. Tenía unas bajo la manga, un stroke gigantesco de 4.12 pulgadas. Mientras los motores modernos giran rápido, este generaba una fuerza increíble al cigüeñal, por eso arrancaba tocones sin esfuerzo. Un leñador en Washington registró 789.000 millas en su GMC del 78 con motor original. Su secreto: aceite 10W40 y cambiarlo cuando se veía sucio. La carrocería se oxidó 2 veces, él la parchó y siguió. Cuando retiró el camión en 2005, el motor aún tenía buena compresión en los 6 cilindros. Eso es inmortalidad mecánica. Número 6. 1960S, 1980S International Harvester con motores V8 345 y 392. International Harvester. Hasta el nombre suena rudo. Y sus motores 345 y 392 no eran adaptaciones de coche, sino bloques diseñados para trabajo puro, hechos para durar más que las pirámides. El 345 entregaba unos 197 HP y el 392 rondaba los 210, pero International no buscaba potencia, buscaba resistencia absoluta, la capacidad de ir a fondo, cargados y a 120 grados de calor durante horas sin romperse. La clave estaba en su filosofía de diseño. Mientras otras marcas aligeraban motores, International solo añadía metal. El bloque del 345 era tan grueso que podías perforarlo sobre medida sin problema. Las tapas de los cojinetes eran enormes, las bielas parecían de locomotora. Todo sobredimensionado según estándares de maquinaria industrial. Para una empresa que fabricaba cosechadoras y tractores, un motor de pickup era casi un juguete. ¿Tenían defectos? Sí, bebían gasolina como si fuera gratis. El 392 podía vaciar un tanque de 20 galones en 200 millas. Pero no les importaba el abuso. Constructoras los usaban en volquetes sin cambios de aceite, pegados al gobernador todo el día, y seguían funcionando. Un contratista en Illinois tenía 5 camiones International con motores 345. Cuando los vendió,
Sumaban 2.3 millones de millas, todos con motores originales. Y la prueba definitiva vino de Cuba. Tras el embargo, los cubanos tuvieron que mantener sus vehículos vivos para siempre. ¿Qué camiones siguen moviendo caña y materiales en La Habana? International con 345 y 392. Algunos no ven una refaccionaria desde la era Canary. Están sostenidos con alambre, fe y empaques caseros, pero esos motores siguen golpeando como el día que salieron de Fort Wayne. Eso no es solo fiabilidad, es ingeniería que roza la brujería. Número 5, 1989-1998 Dodge Ram con el Cummins 5.9L diésel de 12 válvulas. Este es el santo grial, el motor que salvó la división de camionetas de Dodge y creó una devoción casi religiosa. Cuando debutó en 1989, lo cambió todo. Por primera vez, una pickup de 3/4 de tonelada montaba un motor diseñado para tráileres y maquinaria agrícola. Los números eran impresionantes, 160 HP y 400 lb-ft al inicio, 215 HP y 440 lb-ft para 1998. Pero lo legendario no estaba en la potencia, sino en su longevidad. Muchos superaron 500.000, 700.000 e incluso 1.000.000 de millas con mantenimiento básico. El diseño era brutalmente simple, inyección directa, bomba mecánica, sin computadoras ni sensores. Bloque de hierro fundido de más de 1.000 libras, cigüeñal forjado, cabeza sujeta con 6 pernos por cilindro. Tan sobredimensionado que podías triplicar la potencia y la parte baja del motor apenas reaccionaba. Historia real, un conductor en Texas hizo 1.3 millones de millas con su Ram 2500 del 96. Solo cambios de aceite cada 15.000 millas y 2 bombas de agua. Al venderla, el nuevo dueño probó la compresión, los 6 cilindros estaban dentro del 5% de fábrica. Turbo muerto, bomba gastada. Pero el shortboat listo para otro millón. La magia del 12 válvulas era su sencillez. Sin electrónica, sin bujías de precalentamiento, encendía hasta a 30 grados. Si tenía combustible y compresión, funcionaba. Los granjeros lo hacían andar con aceite usado o aceite vegetal en un apuro. Intenta eso con un diésel moderno. Hoy, los ejemplares buenos se venden más caros que nuevos. Número 4, 1960-1987 Dodge/diagonal Plymouth con el Slant 6225. Lo llamaban la torre inclinada de poder, el Slant 6. Durante casi 30 años fue la cucaracha del mundo de los motores, imposible de matar y presente en todos lados. Su inclinación de 30 grados nació para caber bajo el cofre del Plymouth Valiant de 1960, pero los ingenieros de Chrysler terminaron creando algo mucho más grande, un motor que simplemente no moría. La versión de 225 pulgadas cúbicas producía unos 145 HP, pero lo importante era el torque inmediato, perfecto para trabajo pesado. Lo que hizo legendario al Slant 6 no fue la potencia, sino su obstinada resistencia. El bloque tenía refuerzos extra, el cigüeñal de acero forjado era enorme, la cabeza, simple y confiable, una válvula de admisión y una de escape por cilindro. Taqués sólidos y un árbol de levas por engranes que jamás se saltaba el tiempo. Era como si Chrysler hubiera preguntado, ¿cómo hacemos un motor que funcione mal más tiempo del que otros motores funcionan bien? Y lo lograron. Los taxis los adoraban. Los Chacro de Nueva York alcanzaban 300.000 millas en tráfico infernal. En Medio Oriente, aún circulan 40 años después del fin de producción. Un contratista en Arizona hizo 847.000 millas con su D200 del 73 con motor original, mantenimiento mínimo y una carrocería sostenida con alambre, pero el Slant 6 arrancaba diario. Lo mejor, reconstruirlos era baratísimo. Piezas por todos lados, cualquier mecánico podía trabajarlos y una reconstrucción casera te daba otras 200.000 millas. Algunos decían que incluso funcionaban sin aceite por largos periodos. Un granjero en Iowa olvidó poner aceite tras un cambio, manejó 50 millas al pueblo y volvió. El motor sonaba feo, pero seguía vivo. Le agregó aceite y lo usó otros 5 años. Intenta eso con un motor moderno,
no sales ni de la cochera. Número 3, 1984, 1995 Toyota Pickup con el 22R/22 Si el Cummins era el rey diésel de la fiabilidad, el Toyota 22R era su equivalente a gasolina. Este 4 cilindros de 2,4 litros se convirtió en leyenda, moviendo pickups y 4Runners a través de condiciones que destruirían motores comunes. Sus cifras eran modestas, 105 a 116 HP, pero Toyota no lo diseñó para potencia, sino para vivir para siempre. Y lo logró, 300.000, 400.000 e incluso 500.000 millas con mantenimiento básico eran normales. En países donde una camioneta rota significa ruina, la Toyota con 22º se volvió la favorita por una razón: no se moría. La magia estaba en los detalles. Cadena en vez de banda, parte baja sobredimensionada, cabeza simple y fiable, inyección del 22º básica pero indestructible. Todo pensado para ser reparado con herramientas comunes. Hay gente sacando más de 300 HP en 22º turbo, con internos originales. Lo especial del 22R era esto: podía funcionar mal durante más tiempo del que otros motores funcionan bien. Anillos gastados, cadenas estiradas, junta de cabeza dañada, seguía arrancando y avanzando. Muchas historias hablan de motores con compresión miserable que aún así funcionaban diariamente. Cuando Toyota lo reemplazó, los entusiastas entraron en duelo. Hoy, un 22º usado en buen estado cuesta caro, y existen talleres dedicados exclusivamente a reconstruirlos. En Australia y Sudáfrica, donde fiabilidad es supervivencia, se heredan como reliquias. Número 2, 1967, 1972 Chevrolet C/K Series con el 235/261 Stobebolt 6. Antes de que el Small Block V8 dominara todo, Chevrolet tenía otro héroe, el 6 en línea Stobebolt. Para 1967, este diseño llevaba casi 40 años perfeccionándose. Las versiones 235 y 261 que impulsaron las calle K del 67 al 72 eran la culminación de un motor virtualmente indestructible. Producían entre 140 y 155 HP, pero eso era irrelevante. Estos motores estaban hechos para durar casi para siempre. El nombre Stobebolt venía de los tornillos de las primeras versiones, que parecían tornillos de estufa. Para los 60, el nombre permaneció aunque los tornillos ya no eran los mismos. Lo que sí se mantuvo fue el compromiso de Chevrolet con un 6 en línea eterno. La belleza era su simplicidad: válvulas en cabeza movidas por un árbol de levas en el bloque, 7 cojinetes principales en un cigüeñal forjado, y un bloque de hierro tan grueso que podrías hundir un barco con él. Eran tan suaves que Chevrolet presumía que podías equilibrar un níquel sobre el motor encendido. Pero la suavidad no era el motivo de compra, lo que importaba era que podías abusarlos, descuidarlos y sobrecargarlos, y seguían funcionando. Las flotas los adoraban. Una empresa de entregas en Chicago promediaba 375.000 millas antes de retirar sus camiones. Y un dato poco conocido: el 261 era tan bueno que Chevrolet Brasil lo siguió usando hasta 1979 en camiones, SU versus e incluso aplicaciones marinas. Hoy todavía hay motores brasileños funcionando más de 45 años después. Pero el verdadero testimonio llegó del campo estadounidense. Estos motores trabajaban con la gasolina más barata, arrancaban a 20 grados sin calentadores y arrastraban grano sobre lodo día tras día. Un granjero de Kansas tenía una C20 del 68 con un 235 comprado nuevo. Cuando murió en 2015, la camioneta había pasado por 3 transmisiones y 2 diferenciales, pero el motor seguía original, nunca reconstruido, con 489.000 millas. Una prueba de compresión mostró los 6 cilindros aún dentro del 10% de fábrica. Quemaba aceite y tenía asientos de válvula gastados, pero arrancaba cada mañana. Eso no es solo fiabilidad, es un milagro mecánico que GM convirtió en rutina. Número 1, 1973, 1979 Ford F-Series con el 6 en línea 300. Aquí está el rey. El 6 en línea Ford 300,
Para muchos el motor de camioneta más confiable jamás creado. Si quieres iniciar una pelea en un meet de pickups, solo di que otro motor es mejor. Verás el caos. Debutó en 1965, pero su versión definitiva llegó entre 1973 y 1979. Solo daba 114, 120 HP, cifras ridículas hoy, pero generaba algo más valioso, torque enorme, desde el ralentí y para siempre. El 300 era la definición de motor indestructible. Tenía 7 cojinetes principales, uno más de lo necesario. Un bloque tan grueso que los racers aún hoy lo barren a medidas absurdas sin que proteste, y un árbol de levas por engranes imposible de desincronizar. La cabeza respiraba como un asmático, sí, pero jamás fallaba. Todo gritaba, voy a sobrevivirte a ti y a tu familia. UPS usó miles, horas de ralentí, cientos de arranques diarios, mantenimiento mínimo, y aún así superaban 400.000 millas. Los granjeros los hacían funcionar con propano, gas natural o alcohol. El ejército los quería porque arrancaban incluso tras años sin usarse. Las constructoras porque aguantaban todo el día al régimen del gobernador. Y los hardwares descubrieron que podían sacar más potencia sin matar su fiabilidad. La historia definitiva: una empresa de poda en Oregón tenía una F-250 del 76 con un 300 conectada a una trituradora vía PTO. Funcionó 8 horas diarias, 5 días por semana, durante 23 años a carga máxima. Cuando retiraron el camión en 1999, el motor acumulaba más de 15.000 horas, unas 750.000 millas equivalentes. Lo donaron a una preparatoria. Los estudiantes lo desarmaron, los cojinetes aún tenían el rayado de fábrica y los cilindros seguían dentro de especificación. Podía haberse armado y trabajar otros 23 años. Eso no es un motor, es una leyenda. Y ahí lo tienes, 10 camionetas vintage con motores que se niegan a morir por más que intentes matarlos. ¿Cuál de estas leyendas de bloque de hierro sigue rodando en tu barrio? Déjanos un comentario abajo y no olvides suscribirte al canal. Todos los días subimos un video nuevo que te encantará.